Saludos, buenas tardes o buenas noches, pues dependiendo del lugar donde te encuentres. Vamos a tener una enseñanza en esta noche maravillosa. Le damos gracias al Eterno por el hermoso día que nos ha regalado, ¿verdad? Y por la temporada del invierno que ya está avecinándose su final, maybe aproximadamente como en 6 semanas. Así que le damos gracias a Dios por todas las cosas. Esta es su hermana Sor Ángel, ¿ok? Estamos en la comunidad Roca de Salvación en la 25 de la New Street en Nutley, Nueva Jersey. Y somos una comunidad que estamos guardando los mandamientos, aprendiendo a vivir de acuerdo a las instrucciones, estatutos y preceptos de la Torá, que la Torá lo que quiere decir es instrucciones, ¿ok? Que se le dieron al pueblo de Israel, pero que también aquellos que hemos sido injertados en el olivo verdadero, pues ahora también nos alimentamos con esa misma savia y somos fortalecidos con la misma raíz de ese olivo. Así que esa misma Torah nosotros estamos aprendiendo a vivirla, estamos como comunidad aprendiendo a mantener la unidad, que es muy importante para el Padre, esa conciencia de unidad, esa comunidad unida. Y hemos estado dando varias enseñanzas sobre Iglesia o Israel, las diferentes tópicos sobre Israel como nación, el Israel espiritual, el Israel como la potencia espiritual. Y esta noche vamos a estar hablando, vamos a comenzar una serie, quizás aproximadamente como 3 enseñanzas también, sobre cómo nos unimos a Israel. Estas enseñanzas las estoy dando de acuerdo al libro que escribió Kenneth Menjivar. Es un pastor y un maestro magnífico de El Salvador, en América Central. Y escribió un libro y en parte de su libro pues tiene varios capítulos sobre los secretos revelados por el apóstol Pablo en el libro o la carta a los romanos. Y esa es la base que estamos utilizando. Por supuesto, vamos a utilizar la Torá y vamos a utilizar el Brit Hadashat o el Nuevo Testamento. Recuerda que este próximo sábado nos reunimos a las 10:30 de la mañana. Siempre leemos la Torá a las 10 de la mañana. Vamos a estar en el área de superior de donde nos reunimos casi todos los sábados, pero luego de la lectura de la Torá, los que estemos presentes, pues vamos a bajar al partecita donde allí celebramos nuestro desayuno, siempre los segundos sábados de mes. Tenemos un desayuno, compartimos, decimos el Shema, allí mismo entre todos estudiamos la parashá de la semana, todos compartimos y luego de la parashá nos dividimos. Este sábado los hombres tienen sus capítulos que corresponden en el libro de El Jardín de la Paz del rabino Shalom Arus, ¿ok? Y nosotros entonces las mujeres nos quedamos estudiando la Haftará y el Brit Hadashat, los escritos de los profetas y los escritos de los apóstoles. Así que te invito a que te reúnas. Si no tienes un lugar donde congregarte, puedes visitarnos en la ciudad de Nutley. Cualquier cosa, pues entras a nuestra página de Facebook y puedes buscar la información para que te comuniques con nosotros. Vamos entonces a dar comienzo primero con una oración. Le damos gracias a Dios por todas las cosas, Padre amado, Dios maravilloso, grande, poderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias por el milagro que tú haces en nosotros cada día cuando quitas las vendas de los ojos. Cada día nos quitas más la ceguera que teníamos, Padre, para que podamos ver la verdad, la realidad de tus palabras, de tu plan, de tu diseño desde antes de la creación del mundo. Y te damos gracias porque nos llamaste, nos escogiste y nosotros nos diste un corazón sensible, dispuesto a obedecer y corresponder a tu llamado. Te pedimos todo por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Como llevamos hablando ya varias semanas sobre Israel, quiero recordarte que en este libro de Romanos, pues el apóstol Pablo habla de un Israel físico, el Israel geográfico, pero también habla del Israel como potencia, ¿verdad? Como potencia espiritual. Y lo importante que tenemos que ver es, que cuando Pablo habla de Israel en el libro de los Romanos y en sus cartas, tenemos que entender de cuál Israel él está hablando. Tengo aquí como título: Pablo habla de un Israel según la carne y de un Israel de Dios. Y nos vamos a encontrar eso en el libro de Romanos. Él está tratando de explicar el proceso del Tikkun Olam que debe llevar a cabo el Israel espiritual, o la potencia espiritual que él llama Israel también.
Y esa rectificación él la está explicando en los capítulos de 9, 10 y 11 de Romanos. Ya nosotros hemos hablado parte de cómo es que Dios los lleva en ese proceso de exilio, redención, cómo trabaja, cómo los refina, todas esas cosas. Pero entonces vamos a ver que él está usando siempre como si hubieran dos Israel. Para él hay un Israel según la carne y hay un Israel de Dios. Y para comprender entonces los escritos de Pablo tenemos que visualizar o tratar de reconocer cuando él está hablando de un Israel y cuando está hablando del otro. Porque si no, eso nos va a confundir, ¿ok? Para el apóstol Pablo hay un Israel que es una potencia espiritual y hay un Israel físico, el Israel que es geográfico, que tiene una nación, ¿verdad? Tiene un pueblo, tiene su gobierno, que es un territorio en el Medio Oriente, ¿ok? Pero este Israel es el Israel que se manifiesta o que se ve aquí en este mundo físico, ¿ok? Que en el árbol de la vida se encuentra en la Sefirot más inferior, que es Malhut. Y ese Israel, que es el que se ve, que nosotros que vivimos en este mundo, ¿verdad? En el cual nos movemos en medio de tiempo y espacio, aquí, que tenemos muchísimas limitaciones porque aquí las cosas son diferentes a como son en los mundos superiores, pues aquí hay un Israel, ¿ok? Y Pablo llama a ese Israel el Israel físico. Y en el 1 Corintios capítulo 10, verso 18 podemos ver una mención que él hace de este Israel según la carne. Mirad a Israel según la carne. Estás haciéndote, como decíamos, una declaración de que hay un Israel según la carne. También en Romanos 9:3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Aquí también podemos ver que ese Israel según la carne es el Israel que se mueve aquí en la tierra, el Israel físico. Él es israelita, ellos son israelitas, son parientes de él porque tienen sangre judía y judío, no porque esa es la única tribu de Israel que está activo o que sea la única tribu que tenga importancia, sino que es el nombre con el que se ha quedado después de la dispersión por todas las naciones de la tierra, ¿ok? Y también nos habla en Gálatas 6:16, porque no solamente en el libro de Romanos Pablo hace estas expresiones y habla de un Israel y después te habla del otro, ¿ok? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea que te traigo estos versos para que veamos que para Pablo hay un Israel según la carne y hay un Israel que es la potencia espiritual, que es el Israel de Dios, que ya hemos hablado bastante en las clases anteriores. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, verso 2. Aquí está hablando el Eterno a través del profeta Oseas, está hablando de que hay un Israel que el Eterno lo considera un muchacho, un joven, un Israel inmaduro. El Israel de Dios, que es la potencia espiritual, se llama el Israel Sabá o el Israel anciano. Con calma vamos a ir, ¿ok? Ahora es el Israel maduro. Es el Israel en la carne, corresponde al Israel menor. Hay un Israel que se conoce como el Israel Sabá, que es el Israel anciano, el Israel ya maduro, el Israel espiritual. Y hay otro Israel que corresponde al Israel menor, al que se llama muchacho, que es el que está pasando en este proceso de tikkun, refinándose para llegar a formar entonces aquel remanente del que hablamos la semana pasada, ese remanente que Dios se tiene para llevar a cabo su misión aquí en la tierra. Así que este Israel menor es sombra y figura en los mundos inferiores, ¿ok? Es el Israel físico. Aquí en la tierra hay un Israel que se ve físicamente, pero acuérdate que no solamente este mundo son los que existen también los mundos superiores, donde hay un mundo que es perdón, paralelo, corre al igual.
Y como es arriba, también es abajo. Pues este Israel joven es una sombra de ese Israel que Dios se tiene en su corazón en los mundos espirituales, lo que Él está llevando a cabo a través de ese pueblo. Así que el Israel según la carne es el que se manifiesta en este mundo físico, como te he estado diciendo, tiene una conciencia fragmentada. ¿Ok? Es sombra y figura en los mundos inferiores del Israel anciano. Vuelvo, te lo repito. Este Israel es el que está pasando por medio del proceso refinador del Tikkun Olam. ¿Ok? De la rectificación. Este Israel joven está madurando a través de las circunstancias, está experimentando las fuerzas restrictivas de Egipto, del exilio, ¿ok? Que lo lleva en toda esa restricción, en la disciplina, en esa severidad que Dios va aplicando con amor, aplicando su justicia con misericordia en su pueblo. Lo que está buscando es refinarlo, purificarlo para sacar un pueblo más fuerte, un pueblo que para nosotros, como dije la semana pasada, parece un número pequeño, pero es suficiente para llevar a cabo la rectificación que estamos en nuestra responsabilidad para cumplir, ¿ok? Pero mira cómo sucedía en Egipto, que mientras más los oprimían, mientras más pasaban por ese proceso de severidad o de disciplina, ¿ok? De las fuerzas restrictivas en Egipto, dice en Éxodo capítulo 1 que ellos más se multiplicaban. Y así ha sido el proceso que ha estado experimentando este Israel joven. ¿Para qué? Para llegar en su tiempo, en el día que Dios tiene establecido, a llegar a formar ese Israel Sabá o Israel anciano o esa potencia espiritual. Solo por la fe en medio de la prueba es que nos podemos unir a Dios para crecer. Gracias a Egipto, el Israel joven comenzó a ser entrenado en su elevación de conciencia para conocer al Dios uno. Cuando el pueblo, que había una promesa que se le había hecho a Abraham, que los que quedaban, quizás los que quedaban de Israel allí solamente habían escuchado de esa promesa, ya habían pasado muchísimos años, comienzan a recordar, comienzan a entrenarse en que sí hay un plan, sí Dios nos va a redimir, algo va a suceder, comienzan a elevar su nivel de conciencia, van conociendo a Dios, y es como hablamos en la paracha que yo hablé hace creo que 2 sábados, donde entonces el pueblo, ellos mismos comienzan a hacer teshuvá, a arrepentirse, a gemir y a clamar al Padre, y es lo que hace que el Padre se mueva, envía a su mensajero para sacarlos y redimirlos. El trabajo de elevación de conciencia para conocer a este Dios ocurre en el corazón de los hijos de Israel. ¿Ok? Lo que dice la Escritura es esto. Este es Pablo hablando en el capítulo 10 de Romanos, verso 8. La palabra está muy cerca de ti. Está en tus labios y está en tu propio corazón. Y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. El pueblo cuando salió de Egipto no salió por obediencia a la Torá, porque todavía la Torá no se les había entregado, ni se les habían dado los mandamientos. No salieron por obediencia a una ley de justicia. Ellos salieron de Egipto porque creyeron y confiaron en las palabras de Dios que escucharon por boca de Moisés y de Aarón, que les comunicó lo que Dios les había dicho le comunicaran. Quiero que veas esto porque así mismo es que funciona la redención. Israel no salió de Egipto porque guardaba mandamientos, porque tenía una ley y la obedecía estrictamente. Salió porque creyó a los mensajeros que el Eterno les envió sobre el plan que tenía de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. ¿Ok? Así que este pueblo salió con una seguridad y con una confianza, con lo que se llama emuná, porque creyeron. Ellos habían oído lo que se le había prometido a Abraham, pero ahora viene Moisés y viene Aarón y creyeron esas palabras. Eso es lo que hizo que ellos salieran, la fe, la emuná que tuvieron en el mensaje que les llevó Moisés, no en obediencia a los mandamientos. El Israel joven o muchacho. El Israel joven o muchacho, que así como lo llama la Torá o los escritos de los profetas,
Tiene celo de Dios, pero le falta conocimiento. Esto es lo que Pablo está tratando de comunicarnos desde el capítulo 10 de Romanos. Como le falta conocimiento a este Israel porque es joven y está pasando un proceso de refinamiento y de purificación donde está encontrándose con Dios, su árbol de la vida está desequilibrado. Te recuerda que hemos hablado del árbol de la vida. ¿Ok? Y entonces ellos ¿cómo diríamos? Creen en un exceso de disciplina. Creen que con un exceso de disciplina se alcanza lo divino. Con una obediencia a los mandamientos y unas restricciones mayores, aplicando mayor geburá, siendo más estrictos, lavándonos las manos 800,000 veces, no haciendo la oración aquí, la bendición allá, todo es como un paso, un protocolo, esto tiene que ser así, esto tiene que ser asado, esto y lo otro. Este es el desequilibrio que hay en el árbol de la vida de ellos, de este Israel joven. Porque ellos creen que con mucha disciplina, con mucha obediencia a los mandamientos es que van a alcanzar lo divino. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo era uno de esos. Era un fariseo de fariseo. Él sabe lo que está diciendo, porque eso es lo que él creía, que él iba a alcanzar lo divino siempre que él guardara los mandamientos, como estaba en el halajá, como enseñaba la escuela, ya fuera de Gilel o la escuela de Shammai. Él pertenecía a la escuela de los fariseos, y entonces guardando todos esos mandamientos, ellos pensaban que así es como ellos alcanzaban lo divino. Ahora, el celo religioso lo llevó a una observancia estricta, lo llevaba todavía al Israel inmaduro o joven. Este celo religioso lo lleva a la observancia estricta de la letra del texto bíblico. ¿Ok? Y olvidan que la finalidad de estudiar el texto de la Torá es alcanzar, unirte a Dios, conectarte con Él y poder manifestar su esencia. Que todos puedan ver en tu estilo de vida al Creador del universo, al Padre, a nuestro Dios, a Elohim. Ellos se olvidan de eso y entonces se encierran en esa idea de que es la observancia estricta de la Torá, como lo han establecido los rabinos y los líderes y los maestros que nos han enseñado, de la manera que vamos a conectar con lo divino. Pablo no concibe ya. Pablo, acuérdate que tuvo un encuentro cuando iba camino a Damasco, un encuentro con Yeshua, tuvo mucha revelación, estuvo 14 años estudiando, recibiendo revelaciones del maestro y todo. Y Pablo entonces ya ahora no ve la salvación de esa manera como él la veía antes. Ahora él ve la salvación como la anunciaron los profetas. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. La salvación, esto está en Isaías 45:8. La salvación revela la justicia de arriba, uniendo los cielos con la tierra. Y si tú ves aquí lo que está diciendo es que va a caer rocío. De arriba va a venir algo, de las nubes va a destilar justicia, la tierra se va a abrir, se va a producir la salvación. Aquí no está hablando de que tú tienes que estar haciendo nada, ¿ok? Para alcanzar eso que Dios tiene para darnos. La Torá encierra secretos espirituales. Todo texto intenta revelar conocimiento y verdad. El Israel infante, como te dije, o joven, con su celo religioso, procura establecer una justicia humana, una justicia terrenal, una justicia pasajera en la que los malos son los demás. Nosotros estamos bien porque vivimos así y hacemos esto y decimos esto y nos ponemos esta ropa y nos vestimos de tal manera y nos alejamos de esto, todas esas cosas. Los malos son los demás. Nosotros somos los únicos llamados y escogidos. La justicia superior, la justicia divina, es lo que Pablo intenta hacernos ver, ¿ok? Que no es esta la justicia divina lo que se está manifestando en esta forma de vida. En esta justicia divina, hasta los vasos de deshonra pueden ser rectificados, viniendo a ser vasos de honra. Eso lo hablamos creo que hace 2 o 3 clases anteriores. Todo vaso de deshonra, si viene al Mesías, puede convertirse en un vaso de honra. Y la justicia superior es la que hace esto.
porque la justicia superior llega por fe, por la emuná, ¿ok? Por eso dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa observancia disciplinada tan estricta, cuando viene ese Mesías, ese mensajero, eso termina. No es que no la vayas a guardar, es que tengas tu confianza en que haciendo esas cosas es la manera con que tú te vas a conectar con Dios y vas a obtener la salvación. Pablo te está hablando de que la salvación se consigue de otra manera, es por medio de la fe. La Torá siempre apuntó hacia la justicia divina, la justicia mesiánica, que percibe la esencia de las cosas en la intermediación de testigos, sin la intermediación de testigos humanos. La justicia divina se diferencia de la justicia humana. En la justicia humana se necesitan testigos que testiguen a favor de alguien. Y la Torá siempre apuntó hacia la justicia divina y mesiánica. ¿Okay? La justicia divina o la justicia mesiánica percibe la esencia de las cosas sin la intermediación de testigos. Acuérdate que si está dependiendo de lo que digan ciertos testigos, a Yeshua cuando lo llevaron a corte, lo llevaron a juzgar al Sanedrín, llevaron testigos falsos. Es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Ok, pero entonces la justicia de Dios, tú no puedes llevar testigos falsos. Es lo que está diciéndose aquí, ¿ok? No depende la justicia de Dios de testigos intermediarios que vengan a hablar a tu favor. Es lo que tenemos dentro del corazón, las intenciones que hay dentro del corazón, lo que nosotros pensamos cuando hacemos las cosas. Eso es lo que ve Dios y eso es justicia, la justicia de Dios. Él ve eso que hay en ti y Él hace, como hablamos, distinción entre unos y otros, entre oveja y oveja, ¿ok? Esta justicia no se basa en las obras de la ley en un mundo físico, porque están distorsionadas las obras de la ley en el mundo físico. Tú haces muchas cosas, una escuela te dice una cosa, otra escuela te dice que hagas otra cosa, otro maestro te dice que se guarda así, otro te dice que te tienes que raspar la cabeza, otro te dice que tienes que ponerte peluca, el otro te dice no, tú no necesitas barba, y el otro te dice sí, tú necesitas barba. Uno te dice ponte el sombrero así, el otro te dice ponte el sombrero más bajito. Eso es lo que está diciendo esto. Esta justicia de Dios no se basa en las obras de la ley en este mundo físico. Todas esas cosas están distorsionadas. Las cosas que nosotros pensamos que podemos alcanzar o hacer para llegar a conectarnos con lo divino, la justicia de Dios no se guía por eso. Para justificar al malvado se necesita una justicia mayor, una que opere en la conciencia del individuo, absolviéndolo para siempre. Hay gente que siempre están haciendo muchas cosas porque han aprendido a hacer eso y lo hacen ya automáticamente, se levantan, se lavan las manos ahí al lado de la cabeza. O sea, no criticando, porque eso es bueno si te viene de provecho para tu vida. Pero en esas cosas que tú haces, te pierdes en realidad de la verdad de lo que Pablo está hablando y de la verdad de la justicia divina, la justicia de Dios, que no depende de esas cosas, sino que depende de la conciencia del individuo. El individuo cree en que hay oportunidad, que hay salvación, y eso lo internaliza y lo hace sentirse libre, lo hace sentirse bien, aun cuando no haga las cosas como tiene que hacerlas. Tiene esa certeza y esa convicción de que en él ha habido perdón y ha habido, ¿verdad?, salvación. Pablo no traía nada nuevo cuando habló del mensaje de las buenas nuevas, ¿ok? Ya Isaías lo había hablado. Isaías 11 dice, hablando del Mesías, el vástago de David no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto es lo que te estoy diciendo. Él no va a juzgar según venga un testigo y le digan, mira, yo vi a fulano haciendo esto y esto otro, o que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y vengan unos testigos a darte una información de cómo están viviendo otras personas. Él no va a juzgar según la vista de sus ojos ni lo que oigan sus oídos. ¿Ok? Él juzgará con justicia.
A los pobres arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia el cinto de sus lomos, de este que viene, de este vástago de David, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea que Pablo lo que está hablando no es nada nuevo. Ya el profeta Isaías había traído esta información. La justicia de Dios no se deja ver por lo que se ve, ni por lo que se oiga. La justicia de Dios mira aquí adentro. Eso es lo que te está diciendo. Ahí adentro, donde tú tienes que tener la palabra, para que la puedas confesar con tu boca. La justicia de arriba trasciende los sentidos físicos de los testigos en un juicio, como te dije anteriormente. No requiere que se presenten unos testigos que se vistan igual, ¿ok? Para que aparenten que no son pobres o que son ricos, cosa de que vayan entonces a afectarse el veredicto y al rico lo traten mejor y al pobre lo traten peor porque es un pobrecito. La justicia de Dios no se mueve de esa manera. El Mesías no juzga, como te dije, según los ojos. La justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mira qué cosa aquí. La ley de Moisés te dice, tienes que hacer esto para que vivas. Pero entonces la justicia divina, que es la que se aplica por la fe, lo que te dice a mí, lo que me interesa es lo que tú tienes en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón, lo dijo muy claro Yeshua, es que habla la boca. Y lo que hay en el corazón es lo que contamina al hombre. Tú puedes estar haciendo muchas cosas externas, aparentando una santidad, que era la pelea que tenía Yeshua con los fariseos, con los sacerdotes, ¿verdad? Con los religiosos, que aparentaban ser una cosa, pero no ayudaban a sus padres. No cumplían el mandamiento de honrar al padre y madre. Y abandonaban ciertas cosas que eran más importantes, la justicia, ¿okay? El amor y la misericordia, por estar guardando los mandamientos. Y eso es lo que está diciéndonos aquí Pablo también. Esa justicia, la justicia que es por la fe, lo que ve es lo que está dentro del corazón. Por eso dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es que tú hagas eso nada más, lo que está diciendo. Es que no es lo que están haciendo los otros solamente. Ellos están aplicando una disciplina exagerada, están aplicando unos mandamientos de una manera más estricta, porque creen que esa es la manera de conectarse con Dios. Ahora viene uno que te está diciendo, no, la manera de conectarse con Dios es por la fe. ¿Y por la fe en quién? En el mensajero que Él envía, que te comunica qué es lo que tú tienes que hacer, ¿ok? La justicia viene por la fe. Tengo un diagrama ahí que no estoy segura de que usted lo pueda ver, pero lo que dice en la parte de arriba, déjame marcarte aquí, esto aquí, ¿lo ves? Ahí lo que dice la palabra Yeshua. Porque vamos a ver cómo funciona la justicia de Dios. Esto yo traté de hacerlo, pero lo hice con mi dedo, no lo hice con una plumita de esa que puedes escribir en tu iPad porque no lo tenía. Pero mira, lo que yo te quiero que tú veas, cómo opera la justicia que es por la fe. Cuando tomamos conciencia de lo que hizo y lo que hace el Mesías dentro de nosotros y creemos en su obra en nuestra vida, es que somos verdaderamente salvos. Eso hay que creerlo y estar seguro de eso, de que es Él. Él hace en nosotros una obra, dentro de nosotros hace una obra. Él está dentro de nosotros ahora mismo, ¿ok? Y Él nos da la oportunidad de la salvación porque nos resucita a una nueva vida. Esto no es nada nuevo, porque ya estaba escrito en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia divina se alcanza por la fe. ¿Okay? La justicia de Dios viene a unir al malvado con el justo, el vaso de honra con el de deshonra,
Hace morar al lobo con el cordero. ¿Te acuerdas que eso en Isaías se ve? Al cabrito con el becerro. ¿Por qué? Porque hay algo mayor en la balanza. Aquel que justifica en el sacrificio está en el centro. Por eso es que yo te puse esta balanza que está aquí. Mira, aquí está haciendo, en este momento aquí podemos ver que entonces Yeshua cuando está en centro es el centro de la balanza. Aunque tú haces cosas malas, cuando tú crees en Él, lo bueno, por medio de Él, por medio de sus méritos, porque Él es el enviado, el que no juzga por lo que ve ni por lo que oye, sino lo que tú dices que hay en tu corazón, lo que tú recibes en tu corazón y lo crees en tu corazón, ¿ok? Pues entonces hace mayor peso en el lado de la balanza hacia lo bueno. Pero no es porque tú hagas muchas cosas buenas, es porque Él está en el centro de la balanza con su sacrificio, con los méritos que alcanzó por lo que Él hizo, que hace que el peso se vaya en tu vida hacia lo bueno, porque tú lo que hiciste fue creer, oh wow, yo he creído. Y viene esa convicción de pecado. Todo el mundo, todos nosotros hemos pasado por eso. Y somos libres de esa carga de la culpa, del pecado. Nos sentimos limpios. No sabemos cómo explicarlo. No hay palabras para explicar cómo es que tú puedes entrar a un lugar, pasar al frente, hacer una declaración, ¿ok? Y que tú salgas de ese lugar siendo una persona totalmente diferente. No por fuera, sino que tú por dentro, tú sabes que eres una persona diferente, porque has creído en aquel que está en el centro de la balanza, que aunque la balanza, lo malo está haciendo mucha fuerza, ¿ok? Cuando Él viene, interviene y hace más fuerza sobre el aspecto de la bondad en tu vida y no ve entonces aquellas cosas que eran terribles porque Él tomó el castigo por todo eso que tú estabas haciendo. Y así es como opera la justicia de Dios. Cuando tú ves aquí, lo malo está más para arriba, porque ¿dónde llega el peso mayor cuando llega Yeshua? Sobre lo bueno. No que yo sea buena. No que yo haya hecho algo que me merezca. Que me pongan la balanza a mi favor. Es porque Él, el enviado, que Dios le da un trabajo para hacer, hace lo que le corresponde hacer, comunica el mensaje que tiene que comunicar, yo lo escucho, yo lo recibo, mi corazón es impactado, se llena con ese milagro, acepta esa persona que ha hecho todas esas cosas por mí para darme la oportunidad de salvación y mira, el peso sobre lo bueno se hace más fuerte y la balanza se va exactamente hacia el lado de la bondad y de la misericordia. En este aspecto podemos conocer esa área porque al final y al cabo la balanza lo que va a estar es en balance. Va a quedar totalmente balanceada por la obra que Él hizo. La justicia de... Ok, ya dije aquí porque hay algo mayor en la balanza. Aquel que justifica en el sacrificio está en el centro. La justicia por la ley de Moisés y la justicia por la fe. No existen dos justicias. Nosotros pensábamos eso, o las escrituras algunas veces dicen que Pablo está hablando, ¿ustedes se creen que hay una justicia de Moisés y hay una justicia por la gracia, por la fe? No hay dos. La justicia de Dios es solo uno, es sola una. Esa percepción de que son dos justicias, es una sola justicia la de Dios, como Él es un Dios uno. Para colmo, la justicia o la ley, Dios se la dio a Moisés. Moisés no se la inventó. Así que el mismo Dios que dio la ley a Moisés es el mismo Dios que está enviando al Mesías para entonces aplicar la justicia, no solamente con la obediencia de los mandamientos, sino para que aprovechemos y la tomemos por fe. Moisés fue enviado a revelar una parte pequeña y fragmentada de la justicia divina al Israel niño, al joven, al pueblo esclavo en Egipto. Se escribieron esos mandamientos cuando ya salieron, estos mandamientos, esta ley de Moisés, se escribieron en 2 tablas y las 2 tablas eran de piedra. ¿Ok? Dios nos da
los mandamientos lo entregó primeramente en tablas de piedra. Ahora, por medio de los años de formación en el exilio y la redención, en lo que hablamos la semana, creo que fue trazada, no la semana pasada, sino a la anterior, en el Tikkun Olam, o el proceso de rectificación que lleva a cabo Israel, el Israel espiritual. Ese proceso es cuando el Israel joven comienza a entender que esto que está viviendo es un proceso. Es un proceso que Dios está trabajando en ellos como pueblo y como individuos. ¿Ok? Para que descubran que la Torá, donde está escrita, es en el corazón de ellos. Que se les revela ahí la justicia de Dios en el corazón de ellos. Lo que tenemos adentro. Nuestra verdadera esencia. ¿Cómo tú sabes eso? Cuando nosotros venimos al conocimiento de la Torá y comenzamos a guardar Shabbat sin saber muchas cosas, comenzamos a tratar de celebrar la fiesta, estamos estudiando la Torá, estamos viendo la importancia que se le da al servicio al prójimo, el amor al prójimo, el dar, el estar ahí siempre disponible, el tener misericordia, el tener compasión de los demás. Empezamos a vivir esa Torá, el corazón nuestro se va transformando. Al principio tú la vas viviendo y pasando trabajo para poder cumplir las cosas que la Torá te pide, incluyendo no solamente los mandamientos que se ven físicos, sino los mandamientos que hablan de adentro del corazón, del no murmurar del otro y todas esas cosas que vamos aprendiendo en todas las parashá. Y mientras tú empiezas a vivir esa Torá, tu corazón está siendo transformado. Cuando tú vienes a ver, eso después se convierte en un estilo de vida en ti. ¿Por qué? Porque esa Torá ya no está escrita en las tablas, ya no está escrita en un papel. Ahora esa Torá está escrita en tu corazón. Y no tiene que estar viniendo nadie a recordarte lo que tienes que hacer, porque la tienes ahí mientras tú vas viviendo, le vas obedeciendo y vas guardando el Shabbat y te vas acercando a Dios y vas haciendo distinción entre un día, el otro, entre una fiesta y la otra, y vas haciendo el trabajo del conteo del hombre y quitas la levadura de tu casa cuando celebramos Pesach. Todas esas cosas en el mundo espiritual van trabajando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo en el corazón. Y esa palabra, pasan los años, esa palabra se va escribiendo, se hace una contigo en el corazón. Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo, ¿ok? Y este es el proceso que todo hombre vive. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5 dice, ¿qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer para que viva por ellas? Poner en práctica los estatutos y preceptos, esforzándonos en cumplirlos para recibir las bendiciones materiales en esta tierra. Es verdad que Dios dice, si tú haces esto y esto y esto otro, te bendeciré, mi bendición te alcanzará, esto y lo otro, bla, bla, bla. Pero la bendición, nosotros pensamos que son a veces solamente las cosas económicas, las cosas, casa, carro, dinero. Y Dios te está hablando de bendiciones, de plenitud de vida, te está hablando de eternidad, te está hablando de conocimiento, te está dando de descubrir la verdad, te está dando las bendiciones de poderte conectar con Dios, de conocer cómo es que Dios quiere que tú vivas. ¿Ok? Él te va dando, tú vas cumpliendo, tú vas haciendo las cosas, pero las bendiciones son también espirituales y al cabo, al final esa Torah se va escribiendo en tu corazón que tú no la puedes olvidar. Y cuando tú hablas y cuando tú haces, cuando tú actúas, lo que sale de adentro de ti son las buenas obras que aprendimos a hacer mientras íbamos guardando los mandamientos, ¿ok? Entonces, vamos que pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o bajará al abismo para bajar o subir al Mesías, ¿ok? O al Cristo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No te creas que tú tienes que hacer algo para bajar a Cristo de arriba, para bajar a Dios. Ni te creas que tú tienes que hacer algo para subir al Cristo desde allá abajo, si estuviera allá abajo. ¿Qué es lo que tú quieres que hacer? Comenzar a vivir esos mandamientos, esa obediencia, y la Torá se va escribiendo en tu corazón. Jeremías 31 lo dice, yo voy a escribir mi ley en la mente y en tu corazón. Y van a conocer que yo soy Jehová, el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y esto lo dice Pablo en Romanos 10:4. ¿Quién subirá al cielo o bajará al abismo para bajar o subir al Mesías a Cristo? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si has tenido el encuentro, está ahí. Romanos 10:3. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios.
Acuérdate que Pablo sabe lo que está diciendo. Pablo corrió ya por ese camino. Tuvo un encuentro y ahora está viviendo la justicia de Dios y ahora está aprendiendo a vivir la manera en que Dios quiere que alcance la justicia de Dios y le enseña a otros para que puedan alcanzar la justicia de Dios de la manera correcta. Pero no conforme a ciencia. Está diciendo, miren, el Israel joven tienen celo de Dios. Yo también tenía celo. Pero no conforme a ciencia. No es porque saben y conocen lo que tienen que hacer o porque se les ha revelado Dios o conocimiento. Porque como desconocen la justicia de Dios, ellos procuran establecer la suya propia. Por eso es que Yeshua le dijo a los religiosos, ustedes no entran al reino con esos mandamientos de hombre, ni dejan que los demás entren. Ustedes le cierran la puerta también a los demás. Porque se establece la justicia propia. En vez de aplicar la justicia de Dios, entenderla y poderla vivir y disfrutar, se procuran establecer la justicia propia y no se sometieron a la justicia de Dios y ni entran ustedes ni entran los demás. Porque ustedes tampoco, con esa carga que le ponen a la gente no puede guardar a veces el día del reposo de la manera que algunos están acostumbrados a guardarla. Porque tiene muchas cosas que te lleva al esfuerzo físico, al esfuerzo personal, cuando en realidad el día del reposo es un día de deleite, de gozo, de estar con el Señor, de escuchar de su palabra, de compartir con los hermanos, de disfrutar la palabra del Eterno, etcétera, etcétera. Según el Israel joven va haciendo y obedeciendo la justicia por la ley, va siendo transformado, lo que ya te he dicho. ¿Será que la Torah apunta a una justicia mayor que no percibimos? Esta pregunta Pablo. La justicia de arriba, que incluye la de abajo, no solo consiste en hacer, sino también en creer. Dios está diciendo, tú tienes que hacer, tienes que creer, pero también tienes que hacer, ¿ok? Pero no te puedes centrar solamente en hacer porque no es por tu esfuerzo, no es por tus obras. Tienes primero que creer. La fe sin obras está muerta, lo dijo Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, la Torah está en el corazón y la vida que vivo son las obras que a Dios le agrada. La justicia de arriba va acompañada de una. Está cerca de ti, que como lo llama Pablo. La tienes dentro del corazón. Es el sacrificio del justo por sus méritos que logra la unión, ¿ok? De la justicia de arriba y la justicia de abajo. ¿Cuándo? Porque morimos al yo, como murió Yeshua, y con él resucitamos también nosotros. En la obediencia vamos alcanzando la misericordia del Padre y por la emuná en su enviado alcanzamos la salvación. Yo espero que no lo encuentre esto complicado. Para mí me parece sencillo. Yo he tenido esa experiencia en mi vida. Y es una experiencia que nadie puede quizás describirla con las palabras. Es una experiencia única. ¿Ok? No hay que subir al cielo ni bajar al abismo porque está en el corazón y en la boca, es lo que está diciendo Pablo. Tú no tienes que hacer esta cosa, tú no tienes que estar haciendo aquí ni yendo allá ni lo otro. Está en tu corazón. Está en tu corazón la palabra. La palabra, la Torah está en tu corazón. Si tienes al Mesías, está en tu corazón. Porque Él es la palabra viva. Hay uno que los hace tropezar. Ok, sí hay uno que los hace tropezar. Aquí te tengo otra balanza. Para que veas, este muñequito que está aquí, es el Mesías. Y él hace que la balanza se incline a nuestro favor. Es lo que está hablando, ¿ok? Isaías 28:16 dice, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en ella no se apresure. Tranquilo, creyó en eso, paso a paso vamos. La piedra de tropiezo está en que la obediencia se tiene que unir a la fe. No es solamente por la obediencia, hay que creer en el enviado. Hay que creer en ese Mesías, en ese que tiene los méritos para ajustar la balanza en mi favor, como aquí en este
diagramita o este dibujito que estamos aquí, estamos viendo. Este que está aquí, un pobrecito, mira, tirado ahí, pues no, la balanza es para él, porque los pobres de espíritu son los que son bienaventurados. La piedra de tropiezo está en que la obediencia se une a la fe. Debemos creer que para alcanzar la redención total, tenemos la Torá y al enviado por Dios para así hacer un peso mayor en la balanza a nuestro favor, que es lo que te acabo de decir. Voy a poner una piedra en Sion, una piedra resistente, una piedra valiosa, angular, firme, que sirva de base. El que crea no se tambaleará. Lo mismo que dijo Isaías, lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta. Están hablando, ¿por qué es que esta gente no entiende? ¿Por qué es que siguen basados en la obediencia y en la disciplina estricta de guardar estos mandamientos solamente sin querer creer en el enviado? ¿Por qué? Porque Dios puso una piedra que le ha sido de obstáculo. Él ha puesto una piedra en Sion y Él quiere que crean en Él. ¿Ok? Porque el que crea no se tambaleará, se mantendrá firme. Mateo 18:18 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando Yeshua le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Y ustedes quiénes dicen? Y Pedro dice, no, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y él le dice, bienaventurado eres Simón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta palabra es bien importante. Revelación. Esto no es porque tú quieras conocer, es que se necesita revelación y solamente recibe la revelación el corazón sensible, el corazón humilde, el corazón que se rinde y que cree. ¿Ok? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre él, sobre Yeshua. Sobre la reunión del remanente que él se está levantando. Esa es una roca porque ese remanente cree en la Torá, guarda la Torá, pero también cree en el enviado, en el que trae salvación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18:18. Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Mateo 21. Estoy trayéndote esto porque Pablo está diciendo, hay una piedra de tropiezo. Sí, porque él te va a hablar después. Ellos no van a creer, ellos no están creyendo, todavía hoy no están creyendo, el Israel joven todavía hoy no está creyendo. Romanos 10:11-12. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora Pablo está trayendo entonces este concepto. Si tú crees y no eres judío, no importa. Si crees, recibes salvación al creer en esta piedra levantada que le ha puesto Dios, que es de tropiezo para el Israel joven, pero para el Israel espiritual, que va a ser compuesto de judíos y de gentiles, para ese Israel va a ser de bendición, ¿ok? Por eso no hay diferencia, porque no es solamente la disciplina estricta de obedecer el mandamiento. La fe actúa en medio de todo esto para que obtengamos salvación. Hechos 4 del 11-12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Yeshua, este es el mensajero, esta es la piedra que el Padre dijo que iba a poner, que anteriormente habíamos leído que es una trampa que el Eterno le puso a él, los hijos de Israel y a los hijos de Jacob y a los hijos de José, o a la casa de Israel o a la casa de Judá. La rectificación que hace Pablo. Pablo está llevando a cabo una rectificación en lo que él está haciendo ahora mismo y te voy a hablar, como hablamos de la rectificación hace 2 clases. Pablo invita a los hermanos en Roma a que confiesen a Jesús, a Yeshua como Salvador, porque le dice, la palabra está en tu boca, la palabra está en tu corazón. Si la confiesas, mira cómo dice, si confiesas a Yeshua como Salvador, eso están llevando a los hermanos a que declaren ese nombre, ese Salvador. Para Pablo, el reino de los cielos ya se había acercado. El reino de los cielos está aquí, para Pablo, ¿ok? En medio de nosotros.
como lo había declarado también Yeshua. El reino está en medio de ustedes, el reino está en ustedes, el reino de Dios está aquí. El César para Pablo, el César romano ya no era ningún señor, el Señor era el enviado, el Mesías, ¿ok? Confesar a Yeshua como Salvador era una especie de rectificación en la actitud que tuvo el rey Saúl, que era benjamita como Pablo, que persiguió a muerte a David para impedir que se sentara en el trono como rey de Israel. Porque David era el futuro rey de Israel. Saúl, que era de la tribu de Benjamín, lo persiguió y lo persiguió. Muchísimos años vivió David huyendo de él porque no quería que se sentara en el trono. Como Yeshua, David era de la tribu de Judá. O sea que tenemos un caso en el Tanakh, ¿ok? Donde vemos la historia de que hay un rey que es de la tribu de Benjamín que hace todo lo posible por impedir que se siente el escogido de Dios que es de la tribu de Judá para que sea rey. Y Pablo lo que está haciendo aquí en Romanos, y lo estamos viendo en la palabra, él está rectificando esa actitud, esa acción de Saúl. Él como benjamita, Pablo, quiere dejarle a ver a todo el mundo que el rey de Israel es Yeshua, es el Mesías. Él, como descendiente de Benjamín, quiere saldar esa deuda que dejó Saúl en los mundos espirituales al poner en el trono a Yeshua. Y él se presentaba como él mismo, un siervo y un enviado de Yeshua, del que se encontró con él en el camino a Damasco. Por eso es que Pablo está trayendo todo esto y lo está trayendo magistralmente porque Pablo conocía la Torá, conocía el Tanakh, conocía los escritos, conocía los salmos, conocía todo. Era un maestro de la Torá. Había sido un hombre celoso de Dios, guardador de la Torá de la manera más estricta posible. Y se ha encontrado con una verdad que no es como él estaba haciendo, como iba a alcanzar la salvación o se acercaba a lo divino. Necesitaba creer en ese enviado. Ese sí, porque ese es el rey que el Padre estaba enviando en ese tiempo. El evangelio que presenta Pablo no es nada nuevo. El profeta Isaías lo dio a conocer con el fin de consolar al pueblo de Israel en Isaías 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Ya mismo estoy terminando, me quedan unas 4 o 5 imágenes. Pero esto es bien importante. ¿Por qué Pablo quería que se confesara el nombre de Yeshua? Dice aquí Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Haciendo alusión al Mesías. Las buenas nuevas van a dar a conocer el nombre de Dios y mi pueblo sabrá el nombre y se convertirán en un poseedor del nombre. Para justificar al malvado se necesita una justicia mayor que opere en la conciencia del sujeto, absorbiéndolo para siempre. Lo que te dije anteriormente, solo cuando tomamos la conciencia del Mesías dentro de nosotros y ponemos nuestra emuná en él, somos verdaderamente salvos. Esto es lo que está diciendo Pablo en esta carta a los romanos. En Gálatas 2:20 dice Pablo, porque dice, el Mesías está dentro de nosotros. Ay, pero ¿qué está diciendo? No, Pablo lo dijo. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? En mí vive el Mesías, el Cristo. Es el que vive dentro de mí. Cuando tomamos conciencia del Mesías interior, de que está viviendo aquí dentro y ponemos nuestra emuná en él, somos verdaderamente salvos. Y lo que ahora vivo en la carne, cuando dijo Pablo que ya no era él el que vivía, sino Yeshua, Cristo en él, el Mesías, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios no solamente se basa en la disciplina estricta o la obediencia estricta de los mandamientos. La justicia de Dios también depende de la fe.
hay que creer, tener fe. Como creyeron a Moisés en Egipto para salir de Egipto, el pueblo, los hijos de Israel, hay que creer en el mensajero que Dios envió. Eso es lo que está trayendo Pablo. Al Mesías que él envió para que sigamos sus pasos, nos dejemos guiar por él. Y él nos va a llevar a la tierra nueva, a la salvación. ¿Ok? Al lugar donde Dios, a la posición donde Dios nos quiere llevar. Y cuando comprendemos, tenemos conciencia de que ese Mesías vive dentro de nosotros, que lo está declarando Pablo en Gálatas 2:20, y ponemos nuestra confianza y nuestra inmunidad en él, vamos a disfrutar de la salvación y de la vida libre. Ahora, el nombre. ¿Por qué hay que declarar el nombre de Yeshua o de Jesús? Porque eso es lo que dice Pablo, aquí en Romanos, verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira que son las dos cosas, ¿ok? En el corazón y en la boca. El nombre divino de Dios que efectúa la salvación está en la raíz triliteral de las letras Yud, Shin y Ayin. Estas letras dan forma al nombre Yeshua. Acuérdate que las palabras hebreas tienen un valor numérico, tienen una energía que proyectan. Las palabras hebreas, donde las palabras que se encuentren estas tres letras, la energía o lo que esa palabra está proyectando o está comunicando es salvación. ¿Ok? Ahora, en el nombre de Yeshua están estas tres letras. La Yud, la Shin, hay en el medio una Vav y la Ayin. Esta es la que está extra de esta raíz literal, triliteral, pero la raíz triliteral está en el nombre de Yeshua. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si confiesas con tu nombre que Yeshua es el Señor, si confiesas con tu nombre que el que lleva la fuerza, la energía, la potencia de la salvación, que tiene este nombre, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que está Pablo diciendo. El profeta Isaías también habló del mensaje de la buena nueva, porque todo aquel que invoque, es lo mismo declarar con la boca, en nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto lo está hablando Pablo en el libro de Romanos, pero esto es Isaías hablando también del libro de Isaías. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero aquí está hablando el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Cuando estamos hablando de invocar, no es que tú pases al frente y digas, sí, yo quiero a Yeshua, y te vas para atrás y sigue haciendo lo mismo. Es con una convicción en el corazón, te lo expliqué ya. Con una certeza, con una convicción, con un cambio, con un arrepentimiento. Todo eso, va un montón de cosas que suceden dentro de uno que tú no te das cuenta cuando eso está sucediendo el día que tú aceptas a Yeshua como tu Señor y como tu Mesías. Eso es algo que está pasando ahí, que eso no se puede explicar, solamente el Espíritu del Padre. Isaías 52, 6 al 7 dice, mi pueblo sabrá mi nombre, que fue lo que les dijo ahorita, por causa en aquel día. Porque yo mismo que hablaré estaré presente. Isaías y Yeshua comparten esta raíz triliteral. La Yud, la Shin y la Ayin. El nombre de Isaías es Yeshayahu. Yud, Shin, Ayin, Yud, Hei, Vav. Yeshayahu. ¿Dónde está la raíz triliteral que habla de salvación? Aquí está. Jesús. El nombre de Jesús es Yeshua. Tiene, como ya te dije, la Yud, la Shin, la Vav y una Ayin. La raíz triliteral, estas dos y la última letra. La palabra salvación es la Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ayin y Hei. Tiene las tres letras o la raíz triliteral de la palabra, que lo que quiere decir es salvación. Mateo 1 dice, cuando anuncian que el niño va a venir, mira lo que dijo el ángel.
y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que veas que la importancia que hay en este ser es el nombre que se le dio, y el nombre se lo dio el eterno Dios, porque este ser en su nombre lleva la potencia, la energía, la fuerza de la salvación en las 3 letras hebreas, Yud, Shin y Ayin. ¿Ok? Yeshua y Yeshayahu están unidos por el nombre divino que corresponde a la salvación de Dios. Por eso el libro del profeta Isaías se conoce como el libro del Evangelio en el Antiguo Testamento, porque el mensaje que él trae es salvación. Y el mensaje que trae Yeshua, Yeshayahu, es el que trae salvación. Yeshua es el que trae la Yeshua, la salvación. Esta raíz triliteral, como te dije, es salvación. Todo aquel que posea el nombre divino, que es esta raíz triliteral, que anuncia el evangelio, aquella persona que viene con el nombre divino, que tiene estas letras en su nombre, en este caso es Yeshua, en el caso del evangelio que estábamos hablando de Isaías, era Yeshayahu, ¿ok? Aquel que posee el nombre divino, que anuncia el evangelio, se constituye en un poseedor del nombre. En el hebreo, el nombre revela, eso ya usted lo sabe, la energía escondida que tiene esa persona. ¿Para qué viene esa persona? Está en el nombre. Yeshua viene y su nombre tiene esta raíz literal que habla de salvación. Tiene una letra extra que es la Hey, que lleva la palabra salvación, Yeshua. A él se le quita esa Hey que está al final y se queda Yeshua. Y hablando, ese es el poseedor del nombre. Cuando tú invocas el nombre, cuando tú declaras el nombre de él, este nombre Yeshua, estás hablando de salvación. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. ¿Por qué yo creo que este hombre es el Mesías que se escogió para traer la salvación por la fe? Porque en el nombre de él, que él es el poseedor del nombre de Dios, esta raíz literal es uno de los nombres de Dios, porque el que posee el nombre del Eterno, que habla de salvación, es él. Por lo tanto, este es el que yo presento como el Salvador. Todo el que cree en él, que confiese con su boca este nombre, será salvo. Pero esta salvación viene acompañada con fe, con convicción de pecado, con humillación, con corazón contrito y humillado, con conocimiento de que el Mesías en mí me da una nueva vida. Muero al yo como él murió a su yo. Resucito una nueva vida como él resucitó también a una nueva vida. Eso es lo que Pablo nos está comunicando, ¿ok? Del que dice Sión, tu Dios reina. Cuando nos conectamos con las energías del que dice tu Dios reina, con aquel que trae la energía de la salvación en su nombre, conectamos con el reino de Dios, ¿ok? Te lo voy a leer de nuevo. Por eso es la importancia de creer, de confesarlo, de hablarlo, no renegarlo, no echarle un lado, no despreciarlo ahora que estamos conociendo esta Torah y que estamos conociendo esta maravilla que nos hacía falta para al fin y al cabo poder disfrutar de la plenitud de vida que el Mesías nos prometió. Cuando nos conectamos con las energías del que dice tu Dios reina, aquel que viene, porque el que viene y le dice Sión, tu Dios reina, conectamos con el reino de Dios. En este reino hay lugar para todo aquel que creyere. No importa que sea judío, que sea esclavo, que sea siervo, solo habla Pablo más adelante. Para todo el que ponga su confianza y la emuná en el mensajero, como hicieron
los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Pusieron su confianza en el mensajero. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? El mensajero que carga la energía de salvación en su nombre, que viene anunciando el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no es creer como decimos, no, todo el mundo cree, como dicen, hasta las gallinas creen. No es ese creer, es esa convicción. Esa revelación que tuvo Pablo, esa revelación que te llega a tu vida, de que ese es el Hijo de Dios, de que en Él tú entras al camino de la salvación, porque su nombre así lo declara. Porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No eres judío, no eres del pueblo de Israel, no eres hijo de Jacob, pero tú invocas su nombre. El Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El secreto está en las letras hebreas del nombre. No es cualquier nombre. ¿Ok? Esto incluye al Israel joven, al Israel en la carne, que ha procurado una justicia para sí mismo con una obediencia estricta a los mandamientos. En el presente está siendo provocado a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Tropezaron para caer? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Gracias a que ellos no creyeron, a que tienen una ceguera parcial o temporera, nosotros hemos tenido la oportunidad de venir a ser parte de este olivo, de este reino de Dios, ¿ok? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es la misma masa, ¿ok? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tanto el Israel joven, que todavía no ha llegado a visualizar o a revelársele aquel que tiene en el nombre la salvación, llegará a su tiempo. No hay, como digo, no vamos a decir que Dios los ha desechado. Los milagros de transformación. Con esto vamos a terminar. Hay miles de vidas que hemos experimentado el milagro de transformación en nuestros corazones. Gracias a la declaración del nombre que la hicimos un día. Gracias a la justicia de Dios que se nos ha revelado por gracia, Él nos ha injertado al Israel anciano o espiritual por medio del Mesías. Aquí está la injerción. Así es como se injerta una rama en otra. Al habernos conectado con aquel que lleva el nombre divino, que contiene la potencia de la salvación, haberlo creído en el corazón y declarado con la boca, hemos sido resucitados a una nueva vida. Al tener a Yeshua, Él nos ha llevado a conocer la bendita Torah que nos enseña la voluntad del Padre. Que el Eterno nos ayude a mantenernos guardando los mandamientos y guardando el testimonio de Yeshua. Que nada nos separe de esta verdad. Los veo este próximo sábado a las 10:30 de la mañana en el desayuno. Shalom a todos. Dios les bendiga. Amén.